Salmo 46, el versículo 1 al 3 dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momento de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen las montañas. Qué impresionante. Es así. Hay muchas circunstancias complejas, difíciles que nos rodean no solo a nosotros, sino, como hemos estado orando, al mundo entero. Pero la palabra nos alienta, nos da seguridad de que con Él podemos estar seguros, independiente de las circunstancias que tengan que venir o nos abrumen. Y también tenemos esa herramienta poderosa a través de la oración de poder interceder. Y somos, Señor, parte de ese cuerpo completo a nivel mundial de poder orar por aquellas circunstancias que está viviendo la humanidad. Y por eso nos vamos a colocar ahora en pie y nos vamos a unir en oración, en clamor, por aquellos países que en este momento están enfrentando la guerra y que han sido momentos tan difíciles y tan complejos que de una u otra manera también nos han afectado a nosotros a nivel de nuestra economía. Padre amado, gracias. Gracias porque tenemos un privilegio maravilloso de ser tus hijos y como hijos coherederos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos sentados en un lugar de privilegio a tu diestra para orar, para interceder, Señor, y unirnos al clamor mundial por aquellas circunstancias que están viviendo en estos momentos, Señor, aquellos países que están en conflicto, en guerra, en Ucrania, Israel, Señor, todo esto que de alguna manera también en otras circunstancias se están armando, Padre, estos conflictos, esta violencia. Pero el poder de tu misericordia y tu fidelidad, Señor, que nos mostraste tu amor en esa cruz, sea interviniendo, Señor, en estas personas que toman las decisiones y que puedan ordenar aquellas decisiones en paz, en orden, en beneficio, no del orgullo, de la soberbia, Señor, sino también de aquellos que sufren y que están también expuestos a través de todas estas circunstancias. Te pedimos, Señor, por las viudas, por los huérfanos, Señor, que se encuentran allí, que seas tu provisión por aquellos que están enfermos, Señor, que puedan tener los alimentos y también la asistencia necesaria médica, Padre, para que los puedan también de alguna manera auxiliar. Confiamos, Señor, hemos visto tu respuesta, hemos visto, Señor, cómo el poder de tu misericordia y tu fidelidad son actuales y permanentes. Por eso, Señor, sabemos que nuestras oraciones están presentes delante de ti. Así también nos unimos, Señor, por nuestro país. Sabemos, Señor, que tenemos una necesidad profunda de que el poder de tu misericordia también intervenga, Señor, en nuestras autoridades, que puedan tener la sabiduría, Señor, para poder organizar, tomar acuerdos en beneficio, Señor, de nuestra nación. Nación, Señor, que también cree en ti y ha clamado, Señor, por respuestas importantes en aquellas circunstancias, Señor, que hemos tenido que enfrentar como nación. Por eso te pedimos, Señor, que tú muevas también tu bondad y tu misericordia en favor nuestro, que así también intervengas en nuestra área económica como nación, Señor, que aquellas circunstancias económicas que han sido difíciles y complejas, no solo a nivel mundial, sino también a nivel nacional, seas tú nuestra provisión como siempre, Padre. Abras puertas. Cuando tu palabra dice que cuando tú abres nadie encierra, nosotros somos testigos fieles. No nos ha faltado y no nos faltará, porque sabemos que tú abrirás caminos, que tú, Señor, nos mostrarás tierra también de bendición, de provisión, Señor, y nos darás la sabiduría también para administrar nuestros bienes, Señor, en los momentos complejos y difíciles. Gracias por tu fidelidad y tu respaldo en todo. Reconocemos, Señor, tu amor en todo momento. Amén y amén. Saludar a todos quienes están en redes en esta mañana, a los que están en tiempo real también. Es un agrado estar juntos y quiero invitarlos a la palabra que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, verso número 16. Dice así la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Quiero hacer un aro de inmediato. El mundo está experimentando un resurgimiento del judaísmo y muchas iglesias están cayendo en ese engaño.
Entonces, las mejores canciones son en hebreo, la lectura tiene que ser en hebreo. Ya se dejó de estudiar la Biblia, se está estudiando hebreo. Se está estudiando hebreo. Hay gente que cree que si estudia hebreo está más cerca de Dios. Hay gente que cree que si canta en hebreo está más cerca de Dios. Lo que ustedes oyen. No leen la Biblia, no se dan cuenta que Babel es el inicio de todos los idiomas y que todos los idiomas son de Dios. No hay ninguno que no sea de Él. Él fue el autor de los idiomas, que está en Babel. Y decir que el idioma hebreo es el idioma de Dios es simplemente decirle que el resto no sé de quién es. Y observen ustedes este versículo, es maravilloso, el resumen de la cultura judía. Este primer versículo que estamos leyendo resume toda la cultura judía. Quiero volver a leerlo para que tengamos herramientas de conversación cuando nos topemos con estos problemas. También están en Valdivia, por si acaso. Miren ustedes, vuelvan a leer conmigo con atención. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Día de reposo, principal día de culto del judaísmo. Y dice que entró al lugar por excelencia de la cultura judía y del judaísmo como religión, la sinagoga. Ellos no pueden entender esto que hacemos. Para ellos la iglesia no existe. Tiene que ser la sinagoga. Y observen ustedes lo que viene, por favor, hay que leer bien la Biblia. Lean conmigo con atención. Dice conforme, ¿a qué cosa? No dice conforme a la palabra. ¿Lo leyeron bien? Volvamos a leer, que Dios nos dé sabiduría para entender el engaño. Conforme a su costumbre, clarito en las Escrituras. Jamás Dios ha dicho que es sinagoga, jamás Dios ha estado de acuerdo con sacramentizar un día determinado. Nunca fue ese el plan de Dios. La idea del sábado era preparar al mundo para que entendiera que Jesús, y eso lo dice Hebreo, era el sábado, el reposo. Por eso Dios preparó al mundo, pero no porque el sábado fuera algo especial. El punto estaba en preparar al mundo para comprender que todo hombre y toda mujer que recibía a Jesús entraba al reposo del Padre. Ese era el fin. De tal forma que los símbolos, la historia de los símbolos, de las costumbres, con Jesucristo terminan. Jesucristo ya no es la sombra, es la realidad. Ya no necesitamos la sombra porque ha llegado Cristo. Por eso dice, conforme a su costumbre. ¿Se entendió, iglesia? Muy bien, sigamos la palabra. Y se levantó a leer. Jesús empatizó. No estuvo de acuerdo, Jesús trabajó, Jesús comprendió la cultura. Dentro de la sinagoga respetó el culto, respetó el proceso, pero dentro del proceso Jesús no guardó silencio. Habló. ¿Cómo habló? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, costumbre. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria a Dios. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? TikTok, Instagram, WhatsApp. Los más viejos dicen WhatsApp. Todas las redes sociales estaban aquí. Jesús también tuvo que enfrentar el bullying social.
Y estaban dentro de la sinagoga, de su lugar sagrado. Eso es lo que hace la religión. Esa es la diferencia entre la religión y el cristianismo. Que tú puedes estar en la ceremonia de la religión y no estás ni ahí. Está tu cuerpo, pero no tu espíritu. Y aún estando ellos en la sinagoga, murmuraban. Por eso Apocalipsis dice sinagoga de Satanás. Así los trata. No los enaltece. Dice sinagoga de Satanás. Está en nuestras Biblias por si acaso. Imagínense ustedes. Y dice que hablaban mal del Señor. Murmuraban en sus corazones. Y miren ustedes lo que decían. Pero si a este lo conocemos, si su papá es carpintero, vive a la vuelta de la esquina. Cuando chiquitito jugaba a la pelota, no sé qué jugaban en esos tiempos, pero nosotros lo conocemos. ¿De qué se la está dando? Ese era el comentario. Al hueso. Querida iglesia, cuando le das inicio a cosas, siempre antes de empezar hay un sueño, hay un anhelo, hay un deseo, hay una razón. El Padre, antes de crear, conversó esa creación y se puso de acuerdo con el Hijo, con el Espíritu Santo. La creación fue un acto de la Trinidad. Por eso el Génesis 1 dice hagamos. Por eso cuando ocurre Babel dice descendamos. Ocupa la pluralidad de Dios. Este sentido de la gloria completa de Dios estuvo presente en ese día glorioso. Hagamos al hombre. Pero en ese concurso, en esa compilación de la gloria de Dios, la razón única era el proyecto humanidad. No era el proyecto bosque, no era el proyecto cisne, no era el proyecto río, que acá lo tenemos para compartirlo. Eso era simplemente complementario, era a razón de, con motivo de nosotros, el Padre se reunió en la Trinidad y dijo, haremos la mejor cosa posible con nuestras manos. Tendremos el mejor resultado posible, que no te digan que la inteligencia artificial lo va a cambiar todo, porque nunca van a ocupar la gloria de Dios, nunca van a poder reemplazar la sabiduría y la gloria de Dios. Es irreemplazable. Y entonces, luego que se ponen de acuerdo, luego que hay un acuerdo de la Trinidad, comienza el acto creativo. Hagamos al hombre. Y miren ustedes cómo comienza todo. Dicen la palabra, hágase la luz, háganse el mar. Y comienza todo a funcionar de acuerdo a una palabra de Dios. Esa palabra creativa, ese poder creativo, nosotros hoy día, gracias al Nuevo Testamento, sabemos que esa palabra que salió del Padre era la gloria de Jesús, era el Hijo. Y dice que el Hijo lo creó todo y lo sustenta todo. ¡Qué tremendo! Hasta que llegó a ese glorioso día, número 6. Y entonces el Padre dijo, tenemos todo, el escenario está hermoso, la casa está maravillosa, 0 temporales, 0 lluvia, solo un rocío descendía en la noche para regarlo todo, el hombre no tenía que regar nada. Nadie se tenía que preocupar de darle comida a los animales. Nadie moría, no había muerte, ningún animal envejecía, no existía el ciclo, como lo entendemos hoy. Y Dios lo hace todo pensando en la eternidad, en la perfección. Y luego que termina todo, lo mira y dice, esto es muy hermoso, esto es bueno. Dios tuvo complacencia. O sea, en otras palabras, allí está el modelo inicial de cómo Dios diseña todas las cosas. Hacer cosas para que al final me resulten una carga, nunca ha sido el plan de Dios. Hacer cosas para que al final su retorno me traiga retribución de satisfacción, es el plan de Dios. Entonces cuando termina este proceso, se ponen de acuerdo para hacernos a nosotros. Y ya sabemos que ahí no ocupa la palabra, ocupa sus manos. Y entonces toma barro,
Y dice que le da forma con sus manos. Qué tremendo es esto. Piensen ustedes que el Señor trabaja con barro. Nosotros hacemos del barro una experiencia sucia. Para nosotros el barro lo relacionamos, ¿no es cierto?, con infancia, con juegos de infancia. Pero ¿quién de nosotros adultos juega con barro? Ninguno de nosotros hace eso. Bueno, el Padre, en esa orden y en ese acuerdo del que nacen todas las cosas, tomó ese barro en las manos y nos dio forma. Y después que dio forma, sopló y aparece la vida. Y ahí estamos nosotros, corona de la creación. Entonces, cuando uno lee este pasaje, si yo no comprendo eso, si yo no tengo claro eso, si yo no entiendo la dimensión que tenemos nosotros, la valorización que tenemos nosotros delante de los ojos del Señor, es imposible que yo entienda este pasaje. Jesús no viene a instaurar una nueva forma. Jesús no es un mensajero de algo nuevo. Jesús solo viene a dar testimonio que todo lo que Dios ha hablado era real. Y nos viene a explicar y nos viene solamente a decir esto que el Padre habló. Es exactamente lo que ahora está ocurriendo. Siempre ha sido y siempre fue el tenor de Jesús durante todo su ministerio. De tal manera que cuando llegamos a este pasaje, nosotros estamos llegando prácticamente al momento cúlmine en donde se juntan dos grandes lineamientos de la vida. Por un lado, aquello que pasó y se dañó, y por otro lado, el esfuerzo del Padre para que todas las cosas vuelvan a ser restauradas. Y yo necesito que acá, por favor, pongan mucha atención. Porque si ustedes y yo lo entendemos, nos va a cambiar mucho la manera como enfrentamos las cosas. Porque de pronto, cuando quitamos la vista de la palabra, entonces vuelve a aparecer el hombre y la mujer como el que hace la contención y damos la pelea. Y eso es un error, aunque tiene mucho de cristianismo cultural. Y tú ves a millones de cristianos orando para que Dios les dé fuerza y los ayude y bla, 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 bla. Pero lo que dice acá es distinto. Acá no dice eso. Aquí no habla de un Dios que te ayuda. No habla de eso. Aquí habla de otro Dios, de otra palabra, de la que queremos lograr comprender. Entonces, una vez que ha pasado todo esto, sabemos que viene Satanás y finalmente destruye todo. Y nuestros primeros padres pecan y todo se va a la punta del cerro. Entra la muerte y ahí recién comienza el ciclo de la vida como lo entendemos. Y entonces aparece la división entre la vida terrenal y la vida eterna. Antes de eso no existía. Muy bien, aparece Jesús, claro de su rol, claro de su papel. Él viene a restaurar, Él viene a ordenar las cosas, a ponerlas en el lugar correcto. A ponerlas en el lugar correcto. Días antes de iniciar el ministerio, Jesús derribó uno de los mitos que a muchas personas tienen atrapados en este mundo. Porque no leen la Biblia. Y si la leen, no la entienden. Y aparece en ese escenario, días antes de que él iniciara el ministerio, a Satanás haciéndole creer que el dinero es de él, que el poder es de él, que él lo da a quien él quiere. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, mío es el oro y la plata, dice el Señor. Y a veces nosotros en nuestros momentos especiales y difíciles tendemos a pensar que es más del sistema que de las palabras de un banco o de un ministro o del indicador, ¿cómo nos va a ir? Y pensamos y llegamos a pensar porque estamos en un sistema que es humano, que no es de Dios, creado por los hombres, que tiene miles de imperfecciones, que no es perfecto, que es cruel, pero muchas veces nuestra mirada, nuestra fe y también nuestra interpretación de la vida cristiana está en base a un sistema que está corrupto, que está caído, que nunca fue el plan original de Dios. Y miren ustedes lo que dice este pasaje.
Jesús entra a la cultura, respeta la cultura, y estando dentro de la sinagoga, dentro de su esquema religioso, Jesús lee la palabra, solo lee la palabra. Yo quiero detenerme aquí. Jesús, el Hijo de Dios, está en el escenario de lo cultural. Está en las costumbres humanas y las respeta. Él respeta nuestras costumbres. No quiere decir que esté de acuerdo con nuestras costumbres, Él las respeta. Y luego lo que hace Jesús, se levanta a leer la palabra. Jesús sabía de la palabra, obvio, porque Él era la palabra. Cuando el Padre dijo, hágase, Él era esa palabra. Jesús era la palabra que salió del Padre, y por lo tanto cuando Jesús se levanta en la sinagoga y lee la palabra, Jesús lo único que hace, se está leyendo a sí mismo. Qué tremendo es esto. Era un momento de gloria, era un momento pero tremendo. Entró a la historia humana para cambiar la historia de todo hombre y de toda mujer que deposita su fe en Él. Cuando tú depositas verdaderamente tu fe en Jesús, el poder de Jesús puede cambiar nuestra historia familiar, personal, económica, laboral, la que sea. Jesús entró a la historia, respeta nuestra historia, no para estar de acuerdo con nuestra historia. Jesús entró a mi historia, Jesús entró a mi momento familiar, no para estar de acuerdo con Él, sino para cambiar toda mi historia de acuerdo al plan eterno que Él siempre ha tenido para nosotros. Gloria a Dios. Por eso era un momento de gloria, pero ellos estaban ciegos. Sus ojos estaban puestos en las costumbres. Sus ojos estaban puestos en las tradiciones. Sus ojos estaban puestos en la paja molida, no estaban puestos en el poder glorioso de la palabra. La palabra siempre ha sido el centro de toda la creación. Allí está todo su plan perfecto. Y por eso Jesús, después que lee, dice, se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Y esta es mi parte favorita. Esta es mi parte favorita. Que tú puedes tener a tu favor, que yo puedo tener a mi favor, toda la potencia de la palabra, toda la autoridad del reino, toda la gloria de Dios, para derrotar a nuestros enemigos, a las cosas que nos asedian, a las cosas en las cuales estamos oprimidos, a nuestros malos hábitos, a nuestra mala lengua, a las cosas que han atentado contra ti, contra tu salud mental, contra tu salud corporal, a todos los enemigos que buscan destruirnos. Pero cuando Jesús se levantó ese día a la sinagoga y nos dio la palabra, nos enseñó el camino del Padre para enfrentar y destruir esos grandes enemigos, y Él nos dio la victoria a través del poder de la palabra. Y por eso dice, hoy se cumplió esta palabra. No es algo que yo tenga que esperar. Es ahora, ya. Yo puedo disfrutarlo ahora, ya. Me recuerdo la historia de una persona que me dijo, pastor, es que yo llevo 6-7 días sin dormir. Le empecé a preguntar de qué se trataba. Había tenido todo un tema emocional. Y yo le refería a esta palabra. Oye, le dije, esa cuestión es un tormento, esa cuestión lo que va a hacer es volverte loco, sí. Pero claro, obvio. ¿Sabe? Le dije, vamos a orar ahora ya. Esta cuestión acaba, pero acaba ahora. Pastor, pero es que ni siquiera las pastillas me logran. Es que el reino es superior a todo eso. La palabra del Padre es superior a todo eso. Y oramos en el nombre de Jesús. Y acabaron las pastillas, el tratamiento, y el sueño volvió. Al otro día me dijo, mire, me pasé de largo un sueño profundo. Y cuando oramos nosotros, por eso oramos, Señor, que entre el sueño profundo. Y decimos esto, en el nombre de Jesús, rompemos toda cadena y que entre al sueño profundo. Y damos una orden espiritual. No pedimos por favor. No tienes que orar pidiendo favor.
No tienes que orar por súplica, tienes que orar entendiendo tu lugar. Jesús restauró nuestro lugar en la creación. Jesús vino para que volvamos a ser la corona de la creación y nos dio el poder del reino para ministrar, para ayudar, bendecir a las personas. Nosotros tenemos un poder en nuestros corazones, pero que también se transforma en una palabra que sale de nosotros. Y por eso Jesús dijo, se cumplió esta palabra. Y yo quiero profundizar solo un aspecto en esta mañana. No tengo el tiempo para todo, esta palabra es espectacular. Y voy a volver a ella muchas veces en el año. Pero quiero volver a este punto hoy día, en esta hora maravillosa. Luego que termina la descripción, él dice esto: a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. No tienes por qué predisponerte a un año difícil, no tienes por qué predisponerte a un año duro. Pastores que están diciendo eso, es que yo escucho, no tienes por qué predisponerte a eso. Si te predispones a eso, eso te va a pasar. Pero Dios te puso acá y Dios te honra y Dios te bendice para que tú tengas como resultado de tu vida y de tu experiencia este año, el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Me acuerdo uno de los momentos difíciles que nos tocó con mi suegra, con un cáncer muy triste, muy duro, y de pronto hubo un episodio en que ella comenzó a desangrarse. Y toda la casa se alteró y lo que ustedes se imaginan que pasa con eso. Entonces Cristi me dice que miró toda la escena, calmó a todo el mundo, porque a veces en las escenas difíciles también te toca calmar al resto, porque la gente pierde el control, eso lo hemos visto muchas veces. Mantener el control es la clave, ¿no? Si Dios está en control. Solo que cuando nos ocurren las cosas difíciles se nos olvida que Dios está en control, ¿no? Pero está en control. Dios no pierde el control porque alguien grita. Dios no pierde el control porque fue de imprevisto lo que te pasó. Dios no pierde el control por algo emocional. Dios está en control. Y entonces dice que puso su mano, los cayó a todos, le dijo, ya se callan todos y van a orar conmigo. Se ponen a orar y a los minutos nomás de orar, el flujo terminó. Terminó. ¿Qué quiero tratar de explicar con esto esta mañana? Que nos cuesta dimensionar el poder que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Y por qué nos cuesta dimensionarlo? Porque a veces vivimos el año agradable del sistema, el año posible por las condiciones que tengo, el año probable por las cosas que yo creo que puedo hacer. Y tienes que vivir de acuerdo al plan de Dios. ¿Y sabes cuál es el plan de Dios? Que vivas el año agradable del Señor. ¡Aleluya! No te preocupes si las cosas te oprimen, porque si te oprimen, Él vino para abrir la puerta de la cárcel. Él es tu libertad, no te preocupes. Si te agobian las cosas, no te preocupes porque tenemos un lugar donde llevar nuestro agobio. La cruz, lugar perfecto para llevar nuestro agobio, nuestras cargas. Y si alguno de nosotros se encuentra agobiado, irá a la cruz. Y de la cruz saldrá gracia, poder, nuevas fuerzas. Y te vuelves a levantar como un ave fénix para mi Padre, para la gloria de mi Padre. De eso se trata el año agradable del Señor. Querida iglesia, sus promesas están vigentes, son para nosotros. Sus palabras eternas no dependen de ti, no dependen de mí. Jesús no dijo, este poder yo se los doy siempre y cuando ustedes sean perfectos. No es retributivo y eso a mí me da mucha alegría, porque yo tampoco soy perfecto. Y me da alegría saber que cuando Jesús muere, sus discípulos cada uno se fue por su lado, volvieron algunos al trabajo habitual, cayeron en el chisme de los demás, Jesús de aquí no se levanta y bla, 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 bla. Y sin embargo, cuando ocurre la resurrección, todos ellos se arrepienten y Jesús a ellos mismos les encomendó esta palabra y este reino.
El mejor ejemplo de que Jesús no considera nuestra madurez, nuestras percepciones personales, sino que Él nos bendice porque somos sus hijos, es que a pesar de todo eso, Jesús no desechó a sus discípulos. Los amó, los bendijo, los equipó, y gracias a eso nosotros estamos acá. Te quiero recordar que estamos aquí gracias a uno de ellos que mató y asesinó en nombre de Dios. Era un religioso y mató a muchos cristianos. Y a pesar de que había sangre en sus manos, Dios lo perdonó, lo levantó, y a través de él hoy día, y gracias a nuestro hermano Pablo, hoy la palabra ha llegado a nuestros corazones. Ese es el Dios de la Biblia. Que Satanás no te haga creer nunca más que tu pasado, que lo que hiciste, que lo que ocurrió es determinante para que Dios te use. Te ha mentido todo el rato. Lo único que interesa es que seas tú un hombre y una mujer que le crea, que lo ames, que le seas fiel, que te esfuerces por serle fiel a Él. Cuando haya momentos difíciles, no te preocupes porque la sangre preciosa de Jesús vuelve a tener poder para limpiarnos de toda maldad, vuelve a tener poder para limpiar nuestras vestiduras y vuelve a usarnos para su gloria. Porque de eso se trata la humanidad caída. Que Jesús nos levante, que Jesús nos restaure y que Jesús nos use para su gloria hasta que Él venga. Gloria al Señor. Querida iglesia, ¿cómo vas a iniciar tu marzo? ¿Cómo le vas a dar el vamos a tu año? ¿Cuál es tu espíritu, tu actitud? ¿Estás arriba en la corona de la creación o estás abajo en alguna parte de la creación donde ya Satanás te ha hecho pensar, creer y te ha engañado que no vales mucho? ¿O estás arriba, ¿Dónde estás? ¿Dónde? Tiempo atrás, en una de las crisis de mi hermano, por quienes ustedes han orado y él ha ido mejorando, gracias a Dios. Él ha jugado codo a codo con la muerte. La última vez nos volvió a decir que el equipo médico no entiende cómo está vivo. Y no lo van a entender. Acá también tengo casos así. Y no lo van a entender porque en realidad no depende de un examen, no depende de una enfermedad. Si el Señor juntó huesos de un valle, estaban todos separados, dice, los juntó, les dio tendones y les dio vida. Pero ¿cuál es el problema para Dios? Ninguno. Si el problema lo tenemos nosotros aquí, que juntamos cosas, creemos cosas, pensamos cosas y las damos por válidas y dejamos que dirijan nuestras vidas, que es lo peor, cuando la palabra dice algo distinto. No vuelvas a decir que este año es difícil, vuelve a decir lo que dice la palabra. Créele la palabra. Este es el año agradable del Señor. Cuando me preguntan, yo siempre suelo decir, estoy en el mejor momento de mi vida. Hoy, pero el que ya una vez me dijo uno, vivaracho, oye, pastor, me dijo, pero el que pasó entonces fue malo. No, le dije, fue bueno, pero lo mejor todavía no viene. Todavía es mejor. Porque Pablo nos enseñó a mirar así la vida, no a mirar para atrás, a mirar hacia adelante. Yo no miro para atrás. Yo siempre les digo a ustedes, nadie camina hacia adelante mirando para atrás. Tú no puedes hacer eso. Si tú miras para atrás, te paras. Y lo mismo pasa en la vida. De tal forma que tenemos que comprender, a la luz de esta palabra, que esa gracia ha sido depositada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que nosotros tenemos que tomar la decisión de nuestro año en virtud de nuestra fe. Será este el año agradable del Señor para nosotros. Será bueno, será hermoso. Estamos expectantes, el Señor dirá las cosas mejores. Porque nosotros tenemos la mala costumbre occidental de ver que a veces las pruebas, las adversidades o las cosas malas son malas, ¿no? Y la gente se hunde porque no sabe entender la vida. Y Dios nos enseña cómo entender la vida. De tal forma que quiero animarlos en esta mañana a través de esta palabra para que la invoquen, la tengan como un escudo, la tengan como un estandarte y podamos usarla en todos los momentos, ¿no es cierto?, de gloria, de prueba, de valles de sombra, pero también cuando el Espíritu Santo nos lleve a la colina a ver lo que a veces no vemos y comprender que nosotros estamos puestos acá para vivir y disfrutar el año agradable del Señor. Jesús vino a restaurar todas las cosas y Él también restauró ese día nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor y las cosas que Él tiene preparados para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él lo restauró y Él lo hizo. Hay que creerle con todo el corazón. Termino con una pregunta.
¿Cómo? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué actitud vas a vivir tu año 2024? Padre de toda gloria, gracias por este momento, gracias por tu palabra hermosa, preciosa. Gracias por ese momento de gloria en que te levantaste, Señor, en ese lugar con las tradiciones de los hombres para que tu palabra volviera a hablarnos. Había estado allí toda la vida, desde el inicio del mundo, había estado tu voz, Señor, y luego vino tu Hijo a restaurar todas las cosas, a poner las cosas en su lugar, a colocar nuestras vidas en su lugar, a colocar el lugar que tú tienes para cada uno de nosotros en su lugar. Y gracias porque lo hiciste a través del poder de la palabra. Señor, oramos en esta mañana para que el Espíritu abra nuestra mente espiritual, para que la palabra quede en lo profundo, pero también en el momento, cada vez que la requiramos y la necesitemos, una y otra vez volvamos a ella para decir, Señor, todos los días, todas las semanas, Señor, todos los meses de este año: este es el año agradable del Señor para mí. Este es el año agradable del Señor para mi familia. Este es el año agradable del Señor para mi comunión con Él. Este es el año agradable del Señor para su obra. Este es el año agradable del Señor para todas las cosas que has puesto en nuestras manos. Este es el año agradable del Señor para ese plan que estás revelando a nuestras vidas. Este es el año agradable del Señor para que se cumpla tu voz que has tenido sobre nosotros. Este es el año agradable del Señor para que esa voz del Espíritu que está hablándonos se haga real y nosotros también, Señor, nos humillemos, te sirvamos, te amamos y veamos tu gloria hermosa en cada una de nuestras vidas. Gracias por este día, por tu palabra hermosa, y viviremos nuestro año de acuerdo a esa palabra de gloria. Este es el año agradable del Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Esa bendición gloriosa nos inunde y nos lleve siempre a adorarte, a exaltarte y a alegrarnos en tu presencia. Amén. Amén. Si has estado escuchando la palabra y esa palabra ha conmovido tu corazón y te has dado cuenta de la necesidad que tienes también de invitar a Dios a través de Jesús a tu corazón, te invito que repitas esta oración junto conmigo. Padre, gracias porque reconozco que Jesús murió y resucitó por mis pecados y la necesidad que hay en mi corazón también de reconciliarme contigo a través de esa obra hermosa y maravillosa que me ha demostrado tu amor. Reconozco que soy necesitado de ti y recibo ahora el poder de tu amor y tu misericordia y el perdón a través de Jesucristo, y así también morar en mi corazón al Espíritu Santo. Gracias, gracias Señor, porque me has dado la oportunidad de ahora de ser hija, hijo, y por lo tanto recibir toda tu cobertura y tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así también te invitamos a que si tú has hecho esta oración, te contactes con nosotros para estar también ayudándote a crecer en la fe. Bendiciones.